llamativo, cuanto menos. Céntrate en el horizonte y no en los baches. ¿Qué es lo que está diciéndonos JP Morgan ahora mismo del horizonte de los mercados? Bueno, supongo que cuando dicen céntrate en el horizonte y no en los baches, se referirán a que vamos hacia un bache o camino de uno o estamos por lo menos en uno, ¿no? Porque si no, no entiendo la referencia del todo. Pero en principio, pues el objetivo es céntrate a largo plazo, ¿no? Busca las tendencias, es un poco lo que ha querido traer Morgan Stanley a este informe, ya que ahora mismo el mercado es todo centrarse en qué va a hacer Powell, en qué va a pasar con los tipos de interés, qué va a pasar con la inflación y qué va a pasar con el tema de recesión o soft landing. Mientras que Morgan Stanley dice, oye, sabemos que hay baches por el camino, ahora vamos a decir cuáles son, pero centrémonos en el horizonte y nos da ciertas temáticas interesantes de inversión para el largo plazo. Bueno, lo primero empiezan resumiendo por qué ha sido un año, cómo está siendo este año, porque el informe es de ahora mismo, del día 1 de febrero de 2023, y dicen cómo estamos arrancando enero de 2023. Bueno, pues después de una amplia liquidez disponible, obviamente muchos inversores estaban en caja, estaban en efectivo, pues obviamente empieza el año, cuando todo el mundo está en negativo, el mercado siempre busca fastidiar a la gran mayoría de inversores, ¿no? Entonces, si el mercado está muy negativo, empieza el año sorprendiendo a esos inversores y rebotando, y eso es lo que dicen, sobre todo esa liquidez que había, esa caja que había disponible, ha entrado rápidamente en 2023. Dice que, bueno, que ha habido ciertas noticias, dicen desde Morgan Stanley, que sí que son bienvenidas. Por ejemplo, que ahora mismo estamos viendo cómo termina el ciclo de subidas de tipos de la Fed. Ojo a esta noche, no nos sorprendamos porque hay varios datos que están yendo en contra de la Fed, recordémoslo hoy. Pero dicen que obviamente también hay datos de inflación que han ido mejorando. Y que eso, pues, son datos bien recogidos, son datos que, pues, son importantes. Pero que sigue habiendo problemas económicos de que se puede deteriorar la economía. Dicen que creen que las probabilidades de una recesión han incrementado a más del 60%. Dicen también que creen que el riesgo de recesión es alto y que las valoraciones actuales no se pueden permitir ahora mismo ni para un soft landing ni para una recesión. De hecho, dicen aquí abajo, el Comité de Inversión Global ha sido claro. Consideramos que esta acción de mercado que estamos viendo en enero no es nada más ni nada menos que es un rebote de mercado bajista y que posiblemente veamos un nuevo mínimo este año en el S&P 500. Dicen también que unas áreas donde se puede centrar el inversor de liderazgo podrían ser, por ejemplo, la descarbonización en la parte de energía, la infraestructura y ciberseguridad a nivel global, la tecnología dentro de la empresa, sobre todo en la parte de automatización y de inteligencia artificial, y la parte de real estate, en la parte de los REITs, sobre la desurbanización y el cambio de trabajo, ¿no? Ahora que estamos viendo pues cómo la gente teletrabaja. Bueno, si miramos un poco el informe, estos gráficos son importantes. Vamos a ver porque esto sería, ya lo veíamos en un gráfico de Morgan Stanley hace unos días, otro informe que publicaba Mike Wilson. Básicamente es el indicador adelantado de Morgan Stanley para estimar dónde van a ir los beneficios. Como podemos ver, ya el indicador está yendo para abajo, mientras que los beneficios todavía no están yendo a ese nivel. Ven una recesión clara en los beneficios, no en la economía. Veíamos el otro día que Morgan Stanley decía, posiblemente a lo mejor hay alguna probabilidad de soft landing, pero no ven eso tan claro en la parte de los beneficios empresariales, que creen que van a colapsar. Fíjate el spread, el diferencial entre lo que está diciendo el mercado en cuanto a consenso de EPS a 12 meses de crecimiento y lo que estima Morgan Stanley. El diferencial está en mínimos, por tanto está muy alejado Morgan Stanley de lo que el mercado ahora mismo está esperando. Si miramos la siguiente página del informe, bueno, una de las tendencias, aquí no voy a entrar mucho en detalle porque es algo que se puede profundizar más adelante, una de las tendencias sobre todo es las perspectivas de software y ciberseguridad, cómo va a incrementar todo lo de la automatización, la robotización, la parte sobre todo de ciberseguridad también, ahora que la gente trabaja más desde casa, pues es importante invertir en seguridad, ¿no? Importante también, nos dicen ahora mismo que, este gráfico es muy importante, porque nos dicen ahora mismo que las top 15 compañías del S&P 500 tienen un PER, una valoración, podríamos usar el PER como cuántas veces estamos pagando por beneficios, un método de valoración muy básico, tienen un PER superior, por tanto están más caras que el resto, que lo que sería el PER medio del propio S&P 500, que el PER medio del mercado, ¿no? Entonces, ¿qué dicen? Que esto va a jugar un factor importante, porque hasta ahora la inversión pasiva se ha beneficiado de estas 15 grandes empresas, o sobre todo las de mayor capitalización bursátil,
cómo se retroalimentaban, y la propia inversión pasiva también retroalimentaba eso. Pero dice, ahora las valoraciones, que van a ser más exigentes para los inversores, pues tenemos que buscar sobre todo alejarnos de esas 15 empresas que contribuyen dentro del S&P 500 y por tanto centrarnos también en la inversión activa, ¿no? Buscar dónde hay mejor valoración más que coger el mercado al completo, porque como vemos la gran parte proporcional del mercado, la que más capitalización tiene, está más cara que lo que está el mercado, ¿no? Otro punto lo ponen en India. Dicen que básicamente la economía de India y su mercado están posicionados para ser la tercera economía más grande del mundo. Y dicen básicamente 3 factores importantes. Lo primero, el incremento de las exportaciones globales. El segundo, la digitalización de la economía. Y lo tercero, ese cambio en las dinámicas de energía y de consumo, ¿de acuerdo? Que van a generar bastantes beneficios económicos. Por otro lado, también de nuevo una advertencia a la parte de inversión pasiva, que los inversores pasivos deben de tener cuidado cómo se forman los índices, sobre todo cómo se han constituido ahora los cambios que ha habido en los índices del S&P 500 enfocados a la categoría de crecimiento y bueno, que eso puede afectar sustancialmente a los retornos. También nos hablan del techo de deuda. Claro, está en boca de todos el techo de deuda. Hemos visto los CDS, las primas de riesgo dispararse. Hemos visto que vuelve a haber otra pelea en el Congreso sobre qué va a pasar con ese techo de deuda, si se va otra vez a incrementar, si se va a eliminar, veremos. Pero básicamente dicen que siempre que el techo de deuda pues, se ha alcanzado, pues se ha conseguido, finalmente se soluciona en el Congreso y se ha vuelto a ampliar. Esto obviamente se seguirá haciendo hasta que algo posiblemente se rompa. Disculpen, vamos a ver la siguiente parte. La parte más importante también aquí son los rates. Dicen que ahora mismo la parte inmobiliaria tiene muchos vientos en contra, ¿no? Porque dice que la subida de tipos de interés, los costes incrementando, todo eso juega un papel en contra de la parte inmobiliaria, pero dicen que las cosas podrían empezar a ser mejor en el futuro y que son optimistas en este sector también. Por último, nos dan en el informe una serie de carteras estructuradas de cómo podría ser para diferentes inversores, ya sean para conservación de patrimonio, crecimiento balanceado o crecimiento de oportunidad. Pero nos quedamos con esas claves de Morgan Stanley. Lo importante del informe, ven que esto es un rebote de mercado bajista, por tanto que va a haber un nuevo mínimo en el S&P 500, que va a haber una recesión en los beneficios, en la economía todavía no es claro, pero hay una cierta probabilidad de que también haya recesión en la economía. Y temáticas importantes, la digitalización, la automatización, la ciberseguridad, la parte de India, la parte de rates y enfocarse en la inversión activa, en encontrar buenas valoraciones a buenos múltiplos. Pues ahí nos quedamos con esas claves de Morgan Stanley. Bueno, esperemos que no signifique que tengamos muchos baches en ese horizonte. Javier del Valle, muchísimas gracias.